Buenos días a todos. En nombre de la presidenta del Colegio de México, la doctora Silvia Yordule, quien se disculpa porque no pudo estar este día con nosotros, mañana nos acompañará. Y la red Amigos, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos mucho que hayan respondido a la convocatoria que hicimos. La red de instituciones para la cooperación bibliotecaria se estableció en 1989. A través de estos años, sus miembros han participado en distintas iniciativas. La más importante de ellas es el Congreso Amigos, en el que ha contribuido de manera importante a la discusión de temas que impactan las labores de las bibliotecas. El encuentro que hoy nos convoca nace de la inquietud de conocer y entender lo relativo a la gestión de datos, tema que en otros países ya tiene un avance sustantivo y que en el nuestro recientemente se empiezan a definir políticas para su manejo. La estrategia de acceso abierto y el desarrollo de repositorios institucionales promovida por CONACYT son el marco en el cual las instituciones tendrán que integrar la gestión de datos, por lo que las bibliotecas debemos conocer las necesidades de nuestras comunidades y prepararnos para enfrentar los retos que implica la gestión de datos. Agradecemos a la CEPAL por el apoyo brindado para que Walter Chalier pudiera acompañarnos, a todos los ponentes que aceptaron con mucho interés nuestra invitación y a los amigos de amigos, los proveedores de recursos de información que a lo largo de estos años nos han apoyado significativamente. En nombre de la red Amigos, nuestro reconocimiento a Lourdes Epstein, profesora del Tecnológico de Monterrey y expresidenta de la red, por su gestión. Ella fue la que planteó llevar a cabo un acto donde se tratara el tema de la gestión de datos. Al comité actual nos tocó concretarlo. El comité está integrado por Claudia Baleón, de la Universidad de Anáhuac Sur, Ismael González, del Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, y yo. En este tiempo en que en las bibliotecas hemos visto reducidos nuestros presupuestos, es importante la cooperación bibliotecaria. La cooperación entendida como ese esfuerzo en el que todos contribuimos con algo. Siempre he dicho que aquellos que se acercan para preguntar en qué me beneficia ser parte de esta red, empiezan con el pie equivocado. Lo que debemos decir siempre es cómo podemos contribuir y cuál es nuestro papel dentro de estos esfuerzos de cooperación. A continuación, Walter Chalier nos hará la introducción a lo que es la gestión de datos. Bueno, qué placer estar acá con ustedes y de ver tanta gente acá en la sala. Eso muestra que hay mucho interés en el tema y realmente me alegro ver tanta gente. Y quiero agradecer a Micaela, Ismael y Lourdes, porque nuestra colaboración es una colaboración de más de 2 años ya, que cuando el proyecto Learn justo estaba empezando hace 2 años, me invitaron por la primera vez a presentar el proyecto Learn sobre gestión de datos en México. La primera visita fue de Chile y realmente es un gran placer estar de vuelta acá en México para de una forma cerrar el proyecto Learn actual y abrir otros caminos de colaboración para el futuro. Espero que durmieron muy bien porque vamos a hablar de bibliotecas y liderazgo. Eso implica energía, ¿no? Que vamos a tomar un liderazgo en esa área. Porque realmente yo creo que hay una tremenda oportunidad allí para las bibliotecas. Y yo sé que varias bibliotecas en México, en la región y en el resto del mundo ya están tomando esa responsabilidad de manera muy activa. Y realmente yo espero que después de ese evento de hoy y mañana, ustedes realmente, si todavía no están trabajando en ese tema, ya no van a tener miedo para saltar a la piscina y van a empezar con el tema porque es realmente una tremenda oportunidad para bibliotecas y yo espero que con eso van a regresar, con ese mensaje van a regresar a su trabajo y a su casa.
Y bueno, con eso podemos cerrar la conferencia. Eso es lo más importante, de hecho. No, mentira. Hay muchas dimensiones ahí y eso lo vamos a ver hoy y mañana. En la CEPAL, en Santiago, Chile. No sé si ustedes ven acá, la biblioteca empieza acá, más o menos en la esquina, va hasta ahí, la otra esquina, y sigue como más o menos la mitad del edificio. Tiene como 2 pisos. Entonces ahí está es una linda biblioteca que ha sido renovada hace un año y realmente vale la pena visitarla. Si ustedes un día van a Santiago de Chile, muy bienvenido. Y ahí organizamos lo que nosotros hemos visto es la primera plataforma, la primera discusión al nivel regional sobre gestión de datos de investigación. Eso fue en octubre, el 27 de octubre el año pasado. Y eso fue justamente dentro del contexto del proyecto LEARN. Vamos a hablar de lo siguiente, de qué son datos de investigación. Voy a presentar un modelo de gestión de datos y un nuevo rol para las bibliotecas. Y ahí algo pasó con la numeración, pero como al inicio se cierra el círculo, ¿no? Siguiente. ¿Por qué tenemos que hablar de gestión de datos de investigación? Porque vivimos en una sociedad de información y de datos. Nosotros generamos todos los móviles que ustedes tienen en las manos, están generando datos todo el tiempo. Nosotros somos tremendos productores de datos, entonces ustedes ven que en 2020, que ya nos falta mucho, el universo digital consistirá de 44 zettabytes, 44 trillón gigabytes, o sea, ya es imposible entender cuánto es, y se incrementará de 1.7 mega, que son como 5 social media con imagen por persona por segundo. Es increíble la cantidad de información que cada uno de nosotros produce. En la investigación no es diferente. Ahí también cada vez más los datos son más importantes en términos de cantidad y ahí hay un tremendo desafío. La ciencia cada vez más es basada en datos. Pero lo que vemos es que las universidades y las instituciones de investigación todavía les falta políticas de gestión de datos. Muchas instituciones no saben muy bien esa imagen de saltar a la piscina. Todavía no han saltado a la piscina, están mirando un poquito de qué está pasando en esa piscina, pero todavía no saben cómo empezar. Y también hay varias barreras que nos impiden que no nos facilitan a trabajar con justamente e implementar esa política de gestión de datos. Y son barreras que ustedes conocen, ¿no? O sea, si ustedes hablan con investigadores, por ejemplo, bueno, ustedes se van a dar cuenta que faltan incentivos para compartir los datos, porque haría yo, pero mis colegas investigadores van a usar esos datos y yo no tengo control sobre el uso de todo eso. Entonces hay muchos desafíos ahí. Pero cada desafío es una oportunidad. Y cuando hablamos de cuando hablamos de datos de investigación, nosotros en el contexto del proyecto LEARN, que les voy a presentar mañana, en el contexto del proyecto LEARN hablamos de todos los datos que los investigadores producen y o usan para su investigación. Entonces es una definición bien amplia, hay muchas más definiciones, pero es como para avanzar de manera pragmática, esa es nuestra definición que usamos en el contexto del proyecto LEARN, que es bien pragmático. Eso. Siguiente. Esos datos de investigación pueden ser cuantitativa o cualitativa. ¿Ya? Pueden ser el resultado de experimentación, observación,
modelamiento, entrevista y otros métodos de investigación. ¿Ya? Cuando hablamos, o sea, cuando vemos todo ese panorama de los datos, esa sociedad de datos, esa ciencia basada en datos, es un panorama muy grande. Y la cantidad más grande de datos son los datos primarios, los raw data, que es el universo más grande. ¿Ya? No todos esos datos son datos de investigación. Y allí también lo que es importante es que no solo obtenemos resultados positivos, pero también resultados negativos, que también pueden ser útiles, que también pueden tener una cierta importancia para preservar para el futuro. Después, una cantidad más chica, pero igual sigue siendo muy grande, son los datos procesados, sobre los cuales ya los investigadores están trabajando o han trabajado. Un grupo más chico de todo ese panorama son los datos que compartimos. Los datos que compartimos es un grupo muy chico. ¿Ya? Sabemos todos que todos los datos que producimos no se comparten. Y después hay datos que también se publican de manera formal, y lo que vemos que en la ciencia cada vez más publicar un dataset en el futuro y no tan lejano va posiblemente reemplazar a una publicación formal como la tenemos ahora. Tú publicas un dataset con algunos metadatos y eso es tu publicación. Y después los datos que se comparten con acceso abierto ya es un grupo más chico. Entonces, eso es el panorama de los datos de la investigación. ¿Ya? Un panorama muy grande. ¿Qué beneficios tiene? Voy a empezar con el último. El beneficio de gestión de datos de información, de gestión de datos de investigación, es porque no tenemos otra opción. La ciencia, como se practica ahora, ya muchas veces es una ciencia colaborativa. El científico que trabaja solo en su laboratorio, sin ninguna colaboración, el genio de todo eso, casi ya no existe eso. Mucha ciencia se hace de manera colaborativa justamente porque hay tanta información, tantos datos que procesar, que no hay otra opción que colaborar. Entonces ahí estamos ya en la base de por qué estamos compartiendo, por qué hay la necesidad de compartir los datos. También lo que se escucha mucho como beneficio de gestión de datos, de compartir datos, es por temas de transparencia. Eso no es un tema menor porque mucha investigación se financia con fondos públicos y ahí los gobiernos exigen cada vez más que se compartan los resultados, o sea, las publicaciones y los datos de investigación de manera abierta, porque de esa forma la gente sabe, la sociedad sabe lo que está pasando con esos fondos, de cómo se invirtieron esos fondos públicos. Lo que también está demostrado, específicamente en Europa han hecho mucha investigación ahí, en la Comisión Europea, por ejemplo, es que compartir datos, de hecho, estimula la nueva economía, esa nueva economía que se está creando. Entonces, calcularon y son muchos billones de euros los beneficios en justamente estimular el crecimiento de esa nueva economía. Entonces, los datos ahí de nuevo están en la base de esa nueva economía. Piensa en servicios como Uber, por ejemplo, que usan, lo único que hacen es usar datos. Por temas de metodología científica, el hecho que se puede validar, compartiendo datos, se puede validar los datos, los resultados obtenidos en la investigación, también es un tema. Eso es como la transparencia interna, la transparencia científica. ¿Ya? La ciencia está basada en la condición que se puede replicar lo que se ha hecho. Y eso se tiene que hacer a través de los datos. Entonces, si uno comparte los datos, los otros pueden replicar, otros investigadores pueden replicar
esa investigación o ese experimento y de esa forma se puede validar el resultado de esa investigación científica. Y ahí tema de accesibilidad, de cómo crear esa accesibilidad para los datos. Y simplemente compartirlos en el Internet no necesariamente implica que son utilizables. Entonces ahí hay un gran tema de cómo compartirlos de esa forma que los otros entienden el contexto en los cuales se han producido esos datos. Entonces ahí entra el tema de los metadatos, que es un tema muy importante, ¿ya? Entonces, compartir no es suficiente, hay que también crear buenas condiciones para que se pueda entender, se puede replicar y usar esos datos. Y un esquema que dice más o menos lo que acabo de decir. Siguiente. ¿Por qué las instituciones necesitan una política de gestión de datos de investigación? Porque hay que definir el alcance. Definir una política quiere decir definir las reglas del juego. Y eso es muy importante, ¿ya? Hay que definir el alcance, los propósitos de la gestión de datos de investigación dentro de su institución. Hay que definir las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de los investigadores, en el tema de la gestión de datos? ¿Cuáles son las responsabilidades de las bibliotecas y otros servicios que apoyan a la investigación científica? ¿Cuál es la responsabilidad de la institución misma? ¿Cuál es la responsabilidad de, por ejemplo, los gobiernos nacionales? Entonces ahí hay que definir las reglas del juego, hay que definir las responsabilidades. También porque las instituciones se dan cada vez más, incluso el sector privado, que los datos son assets, activos para la institución. Entonces que hay que manejarlos, hay que preservarlos para el futuro. Generación de datos cuesta mucha plata, muchas veces, entonces hay que tener una estrategia, hay que buscar una estrategia para una estrategia de preservación de datos y también de selección. De pronto no es necesario preservar todo para siempre, pero entonces, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de datos hay que preservar? Entonces, eso es todo un tema que hay que definir. Y las políticas deberán garantizar que las instituciones, las prácticas de investigador cumplen con la legislación vigente, obviamente. Entonces, por eso también se necesita una política al nivel institucional. Datos de investigación, compartir, hacerlos abiertos. Datos abiertos es un tema bien complicado. Y la estrategia o la política que tiene la recomendación que tiene la Comisión Europea es, y creo que es bien pragmática también, y creo que se aplica en muchos otros continentes, abiertos hasta donde sea posible. Entonces, por defecto, abiertos, pero también se reconoce que hay razones, y ustedes ven algunos ejemplos de por qué no es recomendable, no se puede compartir datos. Entonces, reconociendo que hay razones por las cuales de pronto no se puede compartir datos. Entonces, es bastante pragmático también. Por ejemplo, el tema de privacidad. En medicina, por ejemplo, es un tema bien importante. Privacidad de los pacientes. Los 5 actores de la gestión de datos de investigación son, primero, la comunidad de la investigación, o sea, los investigadores que producen los datos, que trabajan en los datos, que mejor conocen sus datos. Son los, como nosotros lo llamamos, los content providers o data suppliers, los proveedores. Luego, los que administran los datos en un repositorio,
que son, por ejemplo, las bibliotecas o otras unidades que se ocupan de eso, de gestión interna en una base de datos de los datos. Luego, la institución, ¿ah? A nivel institucional, también tiene responsabilidades, tiene un rol que jugar. Los organismos de financiamiento son un stakeholder muy importante también porque ellos determinan las reglas, ¿ya?, bajo las cuales se financia o no la investigación. Y por ejemplo, el tema de los datos de investigación, del acceso abierto y todo eso, avanzó mucho en Europa porque la Comisión Europea, que es una agencia de financiamiento, dice, mira, si usted quiere recibir fondos, usted tiene que compartir los resultados de su investigación, publicaciones y datos. Entonces, hablar con las agencias de financiamiento es muy importante. Y el público, tanto otros investigadores como el público en el sentido más amplio posible, que quiere tener acceso, que quiere reusar esos datos de investigación. Y ahí ustedes ven en un diagrama cómo todo empieza acá con el pre-ingest, ingest, o sea, lo que producen los datos, después todo lo que tiene que ver con la administración de los datos y después el uso, el reuso de los datos. Todo empieza porque hablamos de transparencia y como un motivo para compartir datos, ¿no? Todo empieza acá, en la base. La base son los investigadores. Ellos producen los datos, ellos son que garantizan la calidad de los datos. Entonces, de eso también tenemos que hablar, de la calidad de los datos de investigación. Luego, organismos de financiamiento, que es un tema de responsabilidad social, ¿ya?, por razones de transparencia, fondos públicos. Entonces, ya, eso puede ser una razón para tener una gestión de datos de investigación. La institución tiene que garantizar una seguridad jurídica. Y luego el archivo, o sea, nosotros, bibliotecas o otros servicios que apoyan la investigación, tiene que cuidarla, tiene que proteger, tiene que mirar la integridad de los datos de investigación. Entonces, cada uno tiene su responsabilidad en ese panorama. Siguiente, por favor. Ahora, el rol de las bibliotecas en el sentido más tradicional posible es dar acceso a los datos, reconocer que los datos son una importante fuente de información. Eso, digamos, es lo más, digamos, el rol más conservador posible, porque eso es el rol más tradicional de la biblioteca. Las bibliotecas han hecho durante años y años. Pero uno puede, y ahí hablé al inicio del liderazgo, ahí realmente lo que estoy proponiendo es que las bibliotecas hagan un paso más adelante. Y eso quiere decir apoyar de manera activa los investigadores, entender cuáles son sus necesidades en términos de gestión de datos, qué tipo de datos manejan, qué tipo de metadatos necesitan y todo eso. Entonces, acercarse de los investigadores, ir a su oficina, a su laboratorio para entender qué están haciendo ahí, en qué tipo de investigación están trabajando, cuáles son sus necesidades, ¿ya? Entonces eso implica una actitud proactiva de la parte de las bibliotecas. Y luego el trabajo más, digamos, técnico, en the background, que es todo el tema de gestión de datos, donde nosotros estamos bastante cómodos, pero igual hay que aprender algunas cosas nuevas ahí, algunos skills nuevos, porque manejar datos, manejar publicaciones no es completamente lo mismo que administrar datos. Entonces ahí hay un tema. Ahí doy unos ejemplos, ¿no? De manera más concreta, y es de cómo podemos saltar a la piscina, de cómo podemos meternos realmente en ese tema de gestión de datos como bibliotecas, de manera proactiva. Entonces, bueno, hay que conocer cuáles son las fuentes de datos, hay que familiarizarse con esas bases de datos, hay que conocer la estructura
de los datos dentro de las colecciones, análisis, manipulación de datos. Son todos skills técnicos que tenemos que aprender poco a poco. Y realmente yo creo que ya llegó el tiempo, o sea, llegó el tiempo que realmente podemos empezar a hacer eso. Tema de licenciamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, todo un tema también bien específico para el tema de los datos. Conocer los requerimientos, además al nivel político, los requerimientos de los financiadores de investigación, hablar con ellos, crear alianzas con los investigadores. Lo que dije justo es acercarse de los investigadores, entender sus necesidades. Entonces ahí también hay que hacer un esfuerzo para acercarnos de manera proactiva. Visibilizar los datos y su valor dentro de la institución también es una tarea que podría tomar las bibliotecas y aprender las mejores prácticas. Entonces hay todo un tema de cosas donde hay esas oportunidades, ¿no? Donde realmente podemos posicionarnos y aprender. Todo eso, bueno, entender los flujos de trabajo, prácticas de investigación, diseño de repositorios y plataformas de gestión de datos, selección, deselección, evaluación de datos y todo eso son estándares para gestión de datos, son skills técnicos que poco a poco tenemos que aprender. Y todo eso son ejemplos, la página web que mostré ahí son ejemplos de justamente bibliotecas que ya están en eso, que brindan mucha información a través de su sitio web, que apoyan de manera muy activa a los investigadores, porque los investigadores tampoco saben. Ellos conocen los datos, ellos saben la calidad, el valor de los datos y todo eso, pero todo eso lo que tiene que ver con la gestión de datos, ellos realmente no están familiarizados con eso y tampoco se tienen que familiarizar con eso. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad para nosotros como bibliotecas o como otras unidades de apoyo. Eso, ahí hay una bibliografía con algunos que ahora ustedes no pueden ver, pero vamos a compartirlo, el PowerPoint con ustedes para que ustedes puedan mirar eso tranquilamente. Y con eso cerramos con el link al proyecto Learn que les voy a presentar mañana. Y listo, muchas gracias por su atención.